Bienvenido a nuestro canal. Tu momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza. Que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Te atreverías a presentarte ante un rey sabiendo que un solo paso en falso podría costarte la vida? ¿Y si te dijera que dentro de ti existe un valor tan inesperado como el de Esther? Un poder oculto capaz de transformar tu historia y la de tu familia, desatando la intervención divina cuando más lo necesitas. En la soledad de tu corazón puede latir el mismo coraje que movió a una joven judía a arriesgarlo todo por su pueblo. Hoy exploraremos cómo ese secreto, escondido bajo capas de miedo y dudas, está esperando ser revelado por el Espíritu Santo para que alcances una fe imparable. ¿Qué susurro divino guió a Esther en esa noche decisiva? ¿Cómo venció la parálisis del temor para convertirse en instrumento de salvación? A lo largo de este video responderemos a estas preguntas. Levantaremos el velo de un misterio y descubriremos la fuerza oculta en cada decisión sometida a Dios. En los próximos minutos, te adentrarás en un viaje de enseñanzas poderosas, historias, pasajes y parábolas que conectarán con tu realidad. Descubrirás claves prácticas para activar tu voz de intercesión, desplegar tu valor en medio de la adversidad. Reconocer la mano de Dios en cada detalle. Te prometo que, al final de este estudio, tendrás en tus manos la llave para despertar tu valentía espiritual, permitiendo que Dios hable directamente a tus circunstancias más urgentes. Antes de comenzar, deja en los comentarios la frase "Estoy listo para interceder". Al hacerlo, te comprometes con tu fe y fortaleces esta comunidad de creyentes. Dale me gusta a este video. Así obligarás a YouTube a llevar este mensaje donde más se necesita. Expandiendo el reino de Dios. Felicidades por ser parte activa de este canal. Suscríbete y comparte esta enseñanza. Muchas personas no tienen una iglesia cercana y usan nuestro contenido como apoyo espiritual. Por eso, desde ahora, coméntanos paz en Cristo antes de cada estudio. Tu simple acto de fe ayuda a mantener encendida la llama de esperanza en corazones solitarios. Atento, la penúltima enseñanza que compartiré hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición insospechada en tu vida. Ahora sí, prepárate. Vamos a comenzar este estudio sobre Esther, quien arriesgó su vida para salvar a su pueblo, desde el anonimato de la corte persa. Una joven judía llamada Hadasa descubrió que el silencio y la sencillez podían ser el terreno fértil donde Dios preparaba su gran obra. En Esther 2 vemos a una huérfana criada por su primo Mardoqueo, sin título real ni privilegios aparentes, pero con un corazón dispuesto. Mientras el imperio celebraba la vanagloria de reinas anteriores, Esther guardaba sus raíces, su fe y su confianza en los propósitos divinos. ¿Te has sentido alguna vez invisible, sin importar lo que hagas o cuántos esfuerzos pongas en tu servicio a Dios? Esther te enseña que, en la aparente oscuridad de lo cotidiano, Dios está tejiendo un llamado sobrenatural. Imagina tu vida como esa inmensa corte. Pasas desapercibido en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia local. Tal vez pienses que tu aporte es pequeño y irrelevante. Pero precisamente en esa insignificancia en tu fidelidad, cuando nadie te observa, se fragua el plan divino para llegar a la corona. Esther no buscó destacar antes de tiempo, no elevó su voz frente a quienes la marginaban. Ella entendió que obedecer en lo pequeño atrae la mirada de aquel que nos conoce por nuestro nombre. Cuando Mardoqueo le susurra que nos revele sus orígenes, no es un simple truco de supervivencia. Es la forma en que Dios la preserva para un propósito mayor. A ese propósito estamos llamados cada uno de nosotros.
a guardar nuestra identidad espiritual en lo secreto, a alimentar la fe mientras el mundo nos coloca en lista de espera. La corriente te empujará a compararte, a ansiar reconocimiento humano, pero el pecho de Esther guardaba un latido distinto, el de la promesa de Dios. ¿Qué enseña tu vida en la rutina? ¿La usas para alimentar tu orgullo o para forjar tu carácter de siervo? La obediencia silenciosa en las tareas diarias, atender un proyecto en la oficina, preparar tu hogar. Servir en lo más humilde de la iglesia es el crisol don de Dios. Calibra tu pasión y prepara tu corazón para momentos decisivos. Cuando Esther se presentó a las puertas doradas del palacio, llevaba consigo más que belleza. Portaba la gracia y la sumisión de quien ha sido moldeado en la intimidad con Dios. Siente tu corazón latir con la certeza de que tu fidelidad en la sombra está contando para el reino. Tal vez aún no entiendes las razones de tu espera. Quizá las oraciones no contestadas te han hecho dudar de tu valor. Pero Dios, en su sabiduría perfecta, está guardando tu momento, ese instante en que todo encaje para manifestar su gloria. Cada día que te levantas, cada pequeña victoria sobre la que te esfuerzas, siembra la fe que florecerá cuando llegue tu hora. Reflexiona cómo podrías abrazar tu lugar actual como la antesala de un entronamiento espiritual. ¿Qué actitudes tendrías que renovar para estar lista? Cuando llegue tu llamado, la lección central de este primer tópico es clara: Dios te observa en lo oculto y te prepara para un destino extraordinario. No subestimes tu posición presente. No minimices tu contribución anónima. Así como el oro se prueba con fuego, tu integridad se forja en el día a día, cuando la vanidad del mundo no puede verte y solo Dios evalúa tu corazón. Esa preparación será la fuerza que te impulsará a hablar con valor, a interceder con convicción, a enfrentarte al rey de tu circunstancia con la autoridad de quien has sido llamado por Dios. Al transicionar de este tema hacia el siguiente, recuerda que la revelación de tu valor no está en la aprobación humana, sino en la voz silenciosa del Padre que te dice: tú eres la elegida o elegido. Mañana profundizaremos en cómo esa declaración divina se convierte en valentía para arriesgarlo todo. Mantén tu fe encendida, porque el siguiente paso te llevará al umbral de la fe que desafía imperios y vence decretos mortales. En el capítulo 4 de su historia, Esther comprende que su voz sola no bastará para detener el edicto de muerte sobre su pueblo. Ante la orden de Mardoqueo, la joven reina convoca un ayuno colectivo, 3 días sin comer ni beber, acompañados de oración ferviente. Ese momento de encuentro íntimo con Dios no fue un gesto simbólico, sino la palanca espiritual que movió la mano invisible del Altísimo, quebrantando decretos y abriendo caminos donde todo parecía sellado. Imagina tu propia orden de fracaso o derrota como un decreto inamovible, la enfermedad que insiste, la soledad que oprime, la deuda que asfixia. Cuando Esther pidió a los judíos que se humillasen ante Dios, estaba revelando un principio eterno: la abstinencia voluntaria y la oración unida crean una atmósfera donde el poder divino se derrama sobre situaciones cerradas. Cuando renuncias a tu comodidad física y te postras en espíritu, llamas a aquel que hace lo imposible en tu favor. La fuerza de este ayuno no radicó en el sacrificio de comida, sino en la unidad de corazones que clamaban: Señor, extiende tu brazo. Cada hora en vela, cada lágrima derramada y cada suspiro de intercesión tejieron un manto de cobertura sobrenatural alrededor de Esther y de toda la comunidad. En tu vida, un ayuno decidido, sea de alimentos, de distracciones o de hábitos arraigados, acompañado de oración sincera, puede ser el detonante para derribar muros que el mundo llama infranqueables. Quizá hayas intentado interceder con tus propias fuerzas y te has encontrado exhausto. Esther nos enseña que el ayuno refresca el espíritu y aviva nuestra sensibilidad a la voz de Dios. En medio de tu batalla, aparta un espacio de 3 días, o el tiempo que Él te dirija, para renunciar a todo aquello que roba tu atención. Verás cómo, mientras tu cuerpo se debilita, tu fe se fortalece y las estrategias humanas ceden ante la sabiduría divina. Entre las paredes del palacio persa,
La reina no exhibió su cetro ni hizo gala de alianzas terrenales, en cambio, luchó con un arma espiritual. En tu realidad cotidiana, tu armadura puede parecer frágil, un matutino silencio, unas palabras quebrantadas, una mesa vacía. Pero comprenderás que, como hizo Esther, el poder de Dios se activa cuando te postras con humildad y fe, reconociendo tu dependencia total del que reina sobre reyes. Es vital preguntarte, ¿en qué áreas de tu vida necesitas liberar el poder del ayuno? ¿Tienes decretos de enfermedad, de divorcio, de pobreza o de opresión generacional que parecen escritos en piedra? Lleva esas proclamas ante el trono en ayuno, movilizando a tu familia, a tu iglesia o a tus hermanos de fe. Experimentarás cómo los decretos de muerte son convertidos en pronunciamientos de vida. Y cómo Dios reescribe tu historia de manera definitiva. La obediencia de Esther despierta una reflexión profunda. No es el ayuno en sí lo que cambia realidades, sino nuestra entrega total a Dios mientras ayunamos. Cuando ella cerró su puerta y cubrió su rostro en oración, enseñó que el encuentro íntimo con el Señor se convierte en plataforma para intervenir con autoridad. Hoy, tu corazón puede convertirse en ese umbral donde lo humano echa mano de lo divino, si decides adherirte a este modelo de entrega. Quizá temas no poder sostener el ayuno. Reflexiona en la provisión de Dios durante aquellos días en Sión, cuando el pueblo ayunó y recibió pan del cielo. Dios conoce tu debilidad y proveerá gracia y fortaleza, pero tú debes dar el primer paso, apartarte, buscarlo en soledad y clamar por tu causa. Solo así sentirás el poder sobrenatural que transformó a una joven huérfana en reina intercesora. Este tópico nos revela que tu voz al unirse al ayuno de fe puede cambiar decretos eternos. En el siguiente capítulo, veremos cómo ese acto de humillación y dependencia se traduce en valentía para presentarte ante tu Rey con la convicción de quien tiene la bendición celestial. Prepara tu espíritu, porque al comprender el ayuno de Esther, estarás listo para dar el siguiente paso, la intercesión personal. Firme y determinada que desafía a cualquier gobernante de este mundo. Desde el eco de aquel ayuno unido Ser Yun, pulso de valor que late en el corazón de Esther. Tras 3 días de humillación y clamor, la reina supo que la hora había llegado, debía atravesar el espacio sagrado que separa a toda persona común del trono real, consciente de que un paso en falso costaría su vida. Esa frontera física, los 10 codos que delimitan la estancia del rey, se convierte en símbolo de la distancia que existe entre nuestras limitaciones humanas y el ámbito sobrenatural donde Dios obra. Si Esther venció el temor de su propia mortalidad para presentarse ante Asuero, que nos detiene a nosotros de acercarnos con audacia al rey de nuestras circunstancias, al decidirse, ella ceñó su vestir de gala, ropajes de lino finísimo, perfumes fragantes y joyas relucientes. No fue un acto de vanidad, sino una declaración de fe. Al honrar su función de reina, traía ante Dios la ofrenda de su mejor disposición. En tu propia batalla, tu vestimenta ceremonial puede traducirse en asir la palabra y revestirte de la identidad de hijo o hija de Dios. Prepararte interiormente mediante oración, ayuno y comunión es la forma en que Dios hace que tu presentación sea agradable ante su mirada. La transformación de tu fe comienza cuando, en lo secreto, te cubres con su verdad y te dispones para el encuentro. El ambiente palaciego se cargó de tensión cuando la puerta real crujió tras la mano de Esther. Cada paso resonó como un latido de esperanza, con el cetro al alcance. Hubo un instante en el que todo pudo detenerse, el rey abrir o cerrar el edicto de salvación. Así ocurre en la vida espiritual, en el momento en que decides dar un paso de fe, sientes la mirada de la presión, el juicio de tus propios temores y el susurro asesino de la duda. Sin embargo, esta escena nos enseña que la valentía no es ausencia de miedo, sino determinación profunda en el espíritu, caminar a pesar del riesgo, confiando en la benevolencia del que sostiene la vida. La Biblia nos dice que Asuero extendió su cetro dorado hacia Esther, acto que garantizó su seguridad y le permitió presentar su ruego. Relectura de Esther 5. Esa extensión del cetro simboliza la voluntad de Dios de recibir a quienes
con humildad y fe, se acercan a su presencia. Cuando te atreves a orar con valor, estás desafiando decretos opresores y moviendo la mano del Todopoderoso. No dudes que, al levantar tu voz y revelar tu necesidad, Él alargará su cetro de gracia para sostenerte y abrir puertas que el mundo llamaba infranqueables durante su intervención. Esther habló con serenidad y firmeza, exponiendo la trama de Amán y suplicando la salvación de su pueblo. Su mensaje no fue un reproche explosivo, sino un testimonio personal. Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si place al rey conceder mi petición. Esther 5:3. Así, aprendemos que la efectividad de nuestra intercesión radica en trasladar delante del Señor una súplica sincera y humilde. No necesitas grandes elocuencias. Dios se deleita en la voz quebrantada y en el corazón contrito que reconoce su necesidad absoluta. Reflexiona ahora en tu propia historia. ¿Cuál es el edicto de muerte que grava tu vida y la de tus seres queridos? ¿Es la enfermedad que no cede, la soledad que abruma o la inseguridad que paraliza tus decisiones? La intercesión valiente no exige una mirada heroica al pasado, sino el paso decidido al umbral de la presencia divina. Reconoce tus temores, preséntalos al Señor, y declara con firmeza, aquí estoy confiando en tu misericordia. Ese gesto de fe activa la autoridad espiritual que te identifica como hijo o hija de Dios, y provoca la reacción amorosa del Padre. Una de las claves de la valentía de Esther fue su dependencia total de Mardoqueo y de las estrategias que él había forjado en secreto. Cuando entró al palacio, Mardoqueo no le había dado instrucciones de qué decir. Su poder venía de la convicción interior de que Dios estaba con ella. De igual forma, tu preparación para interceder debe descansar en la palabra que has interiorizado y en las promesas que has atesorado en el silencio de tu alcoba. No improvises tu fe, cultívala en tu corazón cada día y cuando llegue el momento decisivo, hablarás con la autoridad de quien ha caminado junto al Señor. Quizás sientas que tus oraciones no son escuchadas o que no tienes permiso para acercarte al sacro desván donde mora la gloria de Dios. Recuerda que Jesús mismo abrió el camino, toreando el velo del templo con su cuerpo sacrificado. Ahora, cada creyente goza del libre acceso al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Tu gran privilegio consiste en entrar con confianza y presentar tu petición. En esa audacia reside el secreto de la liberación. En masiva que vio Esther, no fue su posición la que la salvó, sino su disposición a usarla en favor de los demás. En la vida práctica, dar ese paso puede implicar confesar tus luchas en voz alta, orar en público por un familiar necesitado o interceder en tu congregación por una necesidad específica. Cada vez que atraviesas tu propio umbral del Rey, la atmósfera espiritual cambia, el poder de Dios se libera. Los opresores retroceden y el milagro comienza. No permitas que la cultura del temor te mantenga alejado de tu privilegio espiritual. Más allá de tu timidez o inseguridad, existe una promesa de victoria para quien alza el estandarte de la fe. Medita ahora, ¿qué ropaje necesitas ceñir en lo secreto para declarar tu petición con convicción? ¿Qué bloques internos como el orgullo o la timidez debes vencer antes de presentarte ante el trono? Si Esther, con sus miedos y dudas, pudo decir yo iré, Esther 4:16, tú también puedes dar ese sí decisivo. Ese instante de entrega marcará un antes y un después en tu testimonio, pues Dios honra la fidelidad de quienes, confiados en su gracia, se atreven a orar sin vacilar. Finalmente, al cruzar tu propio umbral, no regreses en silencio. Alaba públicamente. El poder de Dios comparte la maravilla de su respuesta y anima a otros a imitar tu ejemplo. La intercesión valiente no termina en una sala de palacio. Trasciende muros y genera un eco de liberación en corazones afligidos. Permite que tu testimonio se teja en la historia de fe de aquellos que te rodean. Con esto culmina el tercer tópico. Si Dios te ha hablado a través de esta reflexión, prepárate, en el próximo bloque exploraremos cómo la estrategia de Mardoqueo y la confesión pública del peligro revelan la trama reductora de la opresión demoníaca y muestran la soberanía de Dios sobre los decretos malignos. Sigue firme, tu despertar de intercesión apenas comienza.
En medio del festín real, Esther descubre el corazón oscuro de Amán, un plan macabro para aniquilar a un pueblo inocente. Lejos de actuar sola, ella teje junto a Mardoqueo una estrategia de denuncia que no solo desenmascara al enemigo, sino que moviliza la conciencia del reino entero. Al comprender cómo Esther y su primo condujeron al rey Asuero a entender la magnitud del mal, podemos aprender a exponer las injusticias que nos amenazan y convocar la intervención divina en favor de los oprimidos. La primera clave de su táctica fue reunir evidencias, mensajes, decretos sellados y testimonios del dolor que la comunidad judía sentiría. Mardoqueo llevó ante Esther cada detalle del edicto personal de Amán, documentando cifras y fechas para que su ruego no fuera una acusación vaga, sino un cleme respaldado por pruebas irrefutables. En tu vida, cuando enfrentas una conspiración, sea la injusticia en tu trabajo, una crisis familiar o la opresión espiritual, anotar cada manifestación del mal fortalece tu testimonio. Prepara tu expediente de oración, registra fechas de ataques, profiere memorias de luchas, y conserva cada palabra que hiere tu alma. Así, al acercarte al trono en intercesión, llevarás argumentación clara que conmueva los corazones de quienes lo de aquel deben pronunciar la sentencia de liberación. El segundo elemento fue el timing perfecto. Esther no solicitó audiencia de inmediato tras el ayuno, sino que aguardó el momento en que el rey se sintiera favorable. Observó sus gestos, percibió su ánimo tras la comida y con discernimiento desplegó su petición cuando la atmósfera estaba lista. En tu estrategia espiritual, el discernimiento es vital. No solo cuenta lo que pides, sino el cuándo lo presentas. Antes de exponer la injusticia, aferra tu alma a la paz interior, somete tu petición al Espíritu y espera la ventana que Dios abre en tu día. Quizás sea tras un momento de adoración, en medio de un encuentro con hermanos, o en la quietud de tu habitación. Reconocer el tiempo de Dios multiplica tu efectividad. Al entrar en la sala del trono, Esther no se limitó a suplicar por la vida de su pueblo. Expuso la identidad del conspirador. El enemigo está aquí mismo, en pleno palacio. Reveló con valentía. Esta confesión pública de la trama desarticuló la fachada de Amán y convirtió a Asuero en juez directo de esa maldad. En tu realidad hay amigos o socios del mal que aparentan amistad o respeto, pero ocultan planes de destrucción. Llamarlos por su nombre, optar por la verdad con caridad, es el acto de fe que desarma su poder. Puede ser una adicción, una relación tóxica o un sistema corrupto. Señalarlo con claridad delante de tu familia, tu iglesia o tus líderes espirituales despierta la autoridad de Dios para que el mal quede expuesto y condenado. La respuesta de Asuero fue contundente. Se levantó de su trono, indignado, y ordenó el ajusticiamiento de Amán en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Esther, las 7:10. Este giro dramático nos recuerda que, cuando la verdad se presenta con humildad y fe, el juicio divino precede a la vindicación de los inocentes. Cuando tú denuncias la injusticia en tu entorno con amor y sujeción al Espíritu, provocas el movimiento de la justicia de Dios. No temas el rechazo humano, teme más el silencio que permite a la opresión perdurar. Reflexiona, ¿qué decreto de muerte estás ocultando por miedo a las repercusiones? ¿Cuál es esa ofensa velada en tu familia, tu congregación o tu lugar de empleo que, al no ser nombrada, desangra corazones? Hoy, Dios te llama a un acto de denuncia santa. Habla con verdad. Presenta las evidencias de tu aflicción y confía en que Él moverá a los corazones poderosos en tu favor. No te definas como víctima pasiva. Como Esther, conviértete en portavoz de la liberación. Además, la conjunción de la denuncia de Amán con la defensa de Mardoqueo demuestra que la justicia de Dios no se detiene en la condena del mal, sino que restituye al oprimido. Mientras Amán muere, Mardoqueo asciende a lugares de honor. En tu vida, después de exponer la injusticia, prepárate para recibir la restitución divina, un nuevo rol de influencia, una posición de autoridad espiritual o un reconocimiento abierto de tu dignidad. Dios no solo reprende al opresor, engrandece al siervo fiel.
Para cerrar esta reflexión, considera tu ámbito de influencia, tu familia, tu trabajo, tu iglesia, tus redes sociales. Allí donde haya malestar, deshonra o abuso, levanta la bandera de la verdad. Hazte eco de las voces calladas, documenta sus clamores y preséntalos ante tu rey, sabiendo que la misma gracia que sostuvo a Esther te sostiene a ti. La etapa de denuncia puede ser dolorosa, pero es el umbral hacia la liberación colectiva. Con esto culmina el cuarto tópico. Si tu corazón ha recibido palabras de libertad, mantén firme tu compromiso. En el próximo bloque profundizaremos en el restablecimiento de Mardoqueo, como la justicia divina no solo libera, sino que eleva y bendice a quienes confían en sus designios. Espero tus indicaciones para seguir con el bloque 5. Cuando la justicia divina se manifiesta, los oprimidos no solo son liberados de la opresión, sino elevados a posiciones de honor y autoridad. Tras la caída de Amán, el rey Asuero no solo concedió la salvación al pueblo judío, sino que restauró la dignidad de quien, durante años había permanecido en el anonimato, Mardoqueo. Este episodio, recogido en Esther 8, revela un principio eterno. Dios honra la fidelidad oculta y corona la obediencia con responsabilidades que trascienden lo temporal. En la narración bíblica, vemos cómo Asuero, al ordenar la mano derecha para que se le concediera a Mardoqueo, lo nombró segundo en el reino. Esther 8:2. Ese título no era un simple galardón honorífico. Implicaba una delegación de poder real, la capacidad de firmar decretos y de influir en las naciones vecinas. Del mismo modo, en tu vida existe un mandato divino para ejercer una autoridad espiritual que se ha forjado en el silencio de tu servicio cotidiano. ¿A cuántos se les habrá escapado que, detrás de tus horas de oración, tu fidelidad en las tareas pequeñas y tu apoyo a hermanos en su necesidad, se esconde la preparación para una función mayor en el reino de Dios? Observa la transición profunda de Mardoqueo, de juez a la puerta del rey capítulo 2, a sirviente fiel que no dobló su rodilla ante Amán capítulo 3, a intercesor en el ayuno de la reina capítulo 4 y finalmente a legislador real. Cada etapa fue un peldaño que pulió su carácter y le dio experiencia espiritual. En el mismo énfasis, tu proceso de crecimiento espiritual no es lineal ni exento de desafíos. Cada prueba, cada lucha y cada acto de obediencia construye un perfil de liderazgo que Dios desea utilizar para bendecir a otros. Reflexiona cómo has respondido a las pruebas recientes. ¿Has permitido que te transformen o las has esquivado? La proclamación de Asuero ordenó enviar por todo el imperio un nuevo edicto de seguridad y liberación para los judíos. Esther 8:8-9. Esta acción administrativa muestra que el trabajo de un siervo fiel en lo secreto se traduce en decretos públicos de bendición. Tu testimonio, en la medida que ha sido noble y transparente, puede convertirse en un modelo de restauración para quienes te rodean. Cuando compartes tu historia de redención, no solo con palabras, sino con actitudes de gracia y compasión, mueves el corazón de la comunidad a emitir decretos de aceptación, perdón y esperanza. Es vital entender el contraste entre la ley inmutable firmada por Amán y el nuevo mandato refrendado por Mardoqueo. El primer decreto funcionaba como sentencia de muerte, el segundo como proclamation de liberación y celebración. En tu entorno espiritual y emocional también hay leyes que operan, patrones de culpa, ciclos de fracaso, voces que dictan tu derrota. Dios te invita a romper esos decretos con la verdad de su palabra y a emitir nuevas proclamaciones. Eres mi hijo amado, he restaurado lo que se llevó el enemigo, y tu mente y tu corazón están transformados por el Espíritu. Estas afirmaciones, respaldadas por tu experiencia con Dios, reconfiguran tu realidad. Mardoqueo no se limitó a recibir su honor. Inmediatamente comenzó a impartir sabiduría y a organizar la celebración de las fiestas de Purim. Esther 9:20-23. Su acción revela otro principio: la restauración genuina no se retiene en el individuo, sino que se expande para bendecir a toda comunidad. Cuando Dios te eleva, no es para tu propia gloria, sino para que seas canal de su gracia.
Piensa en las oportunidades de servicio que hoy tienes, liderar un pequeño grupo, apoyar proyectos de ayuda social o mentorizar a jóvenes en tu iglesia. Cada acto de generosidad es un eco de la exaltación de Mardoqueo. Es posible que enfrentes la tentación de guardar tu ascenso en privado, buscando resaltar tu mérito en lugar de dar gloria a Dios, pero la experiencia de Mardoqueo nos enseña la humildad activa. Él invitó a todos los judíos a un día de regocijo y a compartir alimentos, recordando que su autoridad provenía de una victoria colectiva. En tu relato personal, asegúrate de involucrar a otros, de extender la celebración a quienes te han acompañado y te han sostenido con sus oraciones. Así, tu restauración se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Reflexiona. Con honestidad, ¿tienes miedo de usar tu posición para influir en tu familia, tu iglesia o tu entorno laboral? El poder sin propósito puede corromper. Pero cuando reconoces que tu autoridad emana de un llamado divino y de un servicio sacrificial, te conviertes en un instrumento de justicia y misericordia. Pide a Dios discernimiento para emplear tus talentos y tu influencia en proyectos que edifiquen, sanen y liberen a las personas que te rodean. La elevación de Mardoqueo llegó acompañada de crecimiento en responsabilidad, la administración de provincias, la custodia de palacios, la relación con consejeros y el cuidado de asuntos delicados. Esther las 13. Con cada incremento de poder vino la necesidad de más sabiduría, integridad y dependencia de Dios. De la misma forma, tu vida post-restauración requerirá una fe madura, aprender a delegar, a rendir cuentas y a mantener la comunión diaria con el Señor. Nadie puede gobernar sin caer en orgullo si no conserva un corazón contrito y agradecido. La última reflexión de este bloque nos lleva a la eternidad. La historia de Mardoqueo anticipa el reinado venidero de Cristo, el siervo exaltado que, habiendo sido humillado, se sentará a la diestra del Padre con toda autoridad. Filipenses 2:9-11. Cada ascenso humano, cuando es conforme al corazón de Dios, señala hacia aquel que reinó desde el madero de la cruz. Tu restauración personal es un anticipo de la gloria que un día brillará sobre todos los redimidos. Vive con esa perspectiva. Tu presente de honra es solo el preludio de la corona eterna. Con esto culmina el quinto tópico. Si tu espíritu ha sido renovado en esta reflexión, prepárate. En el próximo bloque profundizaremos en la celebración de Puram, sus raíces teológicas y cómo esa fiesta puede convertirse en un catalizador de gratitud y adoración permanente en tu vida. Espero tus indicaciones para seguir con el bloque 6. Puram nace del corazón agradecido de un pueblo que pasó de la sombra de la muerte al banquete de la vida. En Esther las 9:20-22 vemos cómo Mardoqueo y Esther promulgaron la fiesta de Puram para conmemorar la liberación divina, ordenando días de ayuno recordatorio, de comida alegre y de envío de porciones a quienes estaban en necesidad. Este mandato no solo perpetuaba un suceso histórico, sino que plantaba en la vida de cada generación un ritmo espiritual. Recordar para renovar la fe, celebrar para afirmar la esperanza y compartir para extender la gracia. Imagínate tu propia Puram personal, ese instante en que Dios cambió tu sentencia de fracaso por decreto de bienestar. Quizá fue la sanidad de un familiar, la restitución de una relación rota o la provisión económica que llegó en el último minuto. Si no consagras un momento para recordarlo con alegría, corres el riesgo de olvidar el poder de Dios en medio de la rutina. Puram nos enseña que la gratitud organizada crea un clima de adoración constante. Cuando abrimos el corazón para festejar, abrimos el canal para que nuevas bendiciones fluyan. La teología de Puram va más allá de una celebración nacional. Cada acto, leer la historia Megilá, dar caridad Matanot Laeb Yonim y obsequiar alimentos Mishloach Manot, representa un pilar de la vida espiritual, la palabra, la solidaridad y la fraternidad. Al leer en voz alta la trama de liberación, proclamamos la soberanía de Dios sobre la historia. Al dar a los necesitados, honramos el principio de la justicia y la compasión divina. Al entregarnos unos a otros porciones de gozo, reiteramos
que la vida en el espíritu se vive en comunidad y en generosidad. ¿Cómo podrías recrear estos pilares en tu día a día? Primero, designa un tiempo de lectura celebrativa. Escoge un pasaje bíblico donde hayas visto la mano de Dios en tu vida y compártelo en familia, en tu grupo pequeño, en redes sociales. Permite que tu testimonio resuene como la trompeta que despertó la esperanza en Sión. Segundo, identifica una necesidad cercana, un vecino enfermo, un compañero desempleado o un niño sin tutor. Con recursos, palabras de ánimo o tu tiempo, conviértete en mensajero de misericordia, tal como Puram ordena. Tercero, organiza un Mishloach Manot espiritual, una carta. Un detalle o un mensaje de gratitud y bendición a alguien que te ha sostenido en la fe. De ese modo, tu gratitud se convierte en un regalo tangible. La identidad judía se fortaleció en Puram porque cada celebración reafirmaba: nosotros somos liberados por el poder de aquel que cuida a su pueblo. De igual manera, cuando tú conmemoras tus victorias, renuevas tu sentido de pertenencia al reino y tu autoridad como heredero de las promesas. La memoria agradecida es antídoto contra la amnesia espiritual que siembra la duda y el desaliento. Pregúntate qué promesas he olvidado en el camino. ¿Cuáles milagros he dejado de proclamar por vergüenza o por prisa? Hoy, restáuralos. En altavoz como un himno de victoria. Puram también desafía la lógica humana. Se come y se bebe con alegría como convenía. Esther las 9:22, aunque el mes anterior hubiese sido de luto. Ese paso de la tristeza al júbilo refleja la dinámica de la resurrección, vida brotando en medio de la muerte, canciones brotando en medio del silencio. En tu existencia, quizás has caminado por valles de dolor que te prohibieron cantar. Hoy, le estás dando un giro divino, estás decidiendo que tu fe no se quede en la tumba de tus promesas, sino que resurja en cantos. Estás dispuesto a celebrar incluso antes de ver el resultado completo. Confiando en que Dios lleva la procesión. Las enseñanzas místicas de Puram hablan de un oculto que se revela. Dios no aparecía con trompetas ni apariciones gloriosas, sino que obraba tras bambalinas, usando coincidencias y corazones dispuestos. Así actúa hoy, en detalles mínimos, una palabra de amigo. Un documento firmado, ¿se oculta su intervención? Cultiva una visión de Puram, practica tú también el arte de buscar lo divino tras lo cotidiano. Cada señal que encuentras es un recordatorio de que la fiesta no fue un evento aislado, sino un continuo festín de su presencia. Aplicar Puram a tu caminar espiritual implica instaurar mini celebraciones semanales o mensuales. Puede ser un ayuno con acción de gracias coronado por un compartir fraternal, un encuentro de adoración que termine en obra social o un momento de silencio sostenido por música que te conduzca a la gratitud. La clave es articular memoria y euforia, historia y promesa. Individualidad y comunidad. Haz de tu vida un calendario sagrado donde cada fecha es oportunidad para proclamar la liberación que ya ha ocurrido y la que está por venir. Al abrazar la celebración de Puram, te conviertes en proclamador de milagros, tejes redes de compasión y edificas tu identidad como hijo o hija de un Dios fiel. Y en esa atmósfera de gratitud permanente encontrarás el fuego para seguir intercediendo, denunciando la injusticia y administrando autoridad espiritual con gozo. Nunca subestimes el poder de un corazón agradecido. Es la invitación más dulce. ¿Qué le hacemos a Dios para que continúe derramando su bondad en nuestra historia? Con esto culmina el sexto tópico. Si tu alma ha despertado un canto de gratitud, prepárate, en el próximo bloque profundizaremos en el papel de la expectativa y la esperanza en la vida de Esther y cómo esa actitud puede transformar tu presente y tu futuro. Espero tus indicaciones. Para seguir con el bloque 7, al llegar al umbral de su prueba máxima, Esther cargó sobre sí no solo el destino de un pueblo, sino la esperanza de Dios hecho promesa. Antes de presentarse ante Asuero, ella aprendió a vivir en un continuo porvenir, no se aferró a lo visible, sino que sostuvo su mirada en aquel que cumple sus designios en el tiempo perfecto.
Su actitud marca un hito espiritual, la fe que espera, la espera que ora y la oración que obra milagros. Hoy, comprender este principio transformará tu presente y redireccionará tu futuro bajo el gobierno soberano del Señor, desde el palacio hasta la esquina de tu calle. La dinámica de la expectativa es la misma. Cuando Esther decretó el ayuno en Susa, no sabía si el rey aceptaría su audacia, pero su convicción descansaba en las promesas heredadas de Abraham, la escucha fiel de Mardoqueo y la voz callada del Espíritu. En tu corazón existe esa misma herencia de fe. Las Escrituras testimonian milagro tras milagro de un Dios inmutable. Al alimentar tu mirada con la palabra, generas en tu espíritu un terreno fértil para que la esperanza brote ante circunstancias adversas. La fe expectante no es pasividad, es un acto deliberado de conexión con la promesa divina. Durante los 3 días de ayuno, mientras el cuerpo de Esther se debilitaba, su espíritu se vigoraba, cada hora de silencio, cada lágrima, cada súplica era un sí renovado a la voz de Dios. En tu propia historia, vive este ciclo, ayuna de la ansiedad que nubla tu mente. Nutre tu espíritu con lecturas que confirmen el poder de Dios y dedica espacios de adoración donde el corazón proclame con gozo, Señor, confío en tu palabra y en tu tiempo. Imagina tu fe como una cuerda tendida desde el hoy hacia el mañana prometido. Si la tensión es correcta, ni floja por el desaliento, ni tan rígida que se rompa por la duda, podrás sostenerte en medio de vientos contrarios, a cada sofocón de temor. Repite tu ancla, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. Esa verdad anclada en tu mente se convierten en asidero firme cuando sientes que el suelo se mueve bajo tus pies. El apóstol Pablo describió su propia travesía de espera como aguardar el cumplimiento de la esperanza. Bienaventurada Tito, las 2:13. No se trataba de soñar con un futuro vago, sino de caminar con los ojos puestos en la revelación venidera de la gloria de Dios. Esther, al atravesar el salón real, vivió ese instante, la confluencia entre fe y revelación. En tu vida, cada paso de obediencia, por mínimo que parezca, alinea tu presente con ese futuro donde la justicia y la paz se besan. Salmo 8, las 5 y 10. La conexión entre esperanza y acción se evidencia cuando, tras oír de Amán, Mardoqueo proclamó ayuno y Esther se vistió con sus mejores ropas. El contraste entre el luto del ayuno y el brillo de la vestimenta ilustra la tensión dinámica de la fe. Reconoces el peligro, pero actúas como si la victoria ya estuviese garantizada. En tu día a día, aléjate de la mente de víctima que solo ve la crisis. En cambio, declara con tu boca y tu conducta que el Señor ya está obrando en tu defensa. Esa doble faceta, humildad de depender de Dios y valentía de declararlo, es el sello de la fe expectante. Uno de los mayores escollos para sostener la esperanza es la procrastinación espiritual. Esther sabía que el tiempo apremiaba. Cada minuto invertido en duda era un paso más hacia la destrucción del pueblo. Por ello oró primero, ayunó después y solo entonces cruzó la sala del trono. Evita postergar tus primeros pasos de fe, una llamada a un hermano para orar, una ofrenda de gratitud, un ayuno de distracciones. Todo eso cultiva el terreno donde germina la promesa. No esperes a sentirte perfecto, comienza ahora confiando en que Dios te perfecciona en el camino. La expectativa de Esther no se quebró ante la incertidumbre. Cuando su criado se enteró de que la puerta podía cerrarse, ella respondió: si perezco, que perezca. Esther 4:16. Esa declaración encierra la esencia de la fe que todo lo soporta. No es temeraria ignorancia, sino certeza arraigada en la fidelidad de Dios. En momentos de crisis, cuando te diagnosticaron, cuando el negocio falló, cuando la relación amenazó quebrarse, haz tu propia confesión de fe. Vivo por fe en el Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Esa confesión liberará poder divino para reescribir tu historia. Al alinear tu espera con la expectativa divina, generas un campo de posibilidades donde lo imposible deviene probable. Cada paso de obediencia tiene un eco en el trono celestial. Tus horas de silencio son adábals para el espíritu.
tus lágrimas aumentan la unción para la victoria. Tu decisión de creer mueve el corazón de Dios. No subestimes el protagonismo que te ha conferido tu Redentor. Eres coautor de tu testimonio de fe. Para aterrizar este concepto en tu vida práctica, te propongo un plan de acción semanal. Dedica un día al ayuno de distracciones. Desconéctate de redes sociales y de distracciones no esenciales. Usa el tiempo para lectura bíblica y oración dirigida a tu propósito. Programa una declaración de promesas. Cada mañana, escoge un versículo de esperanza, por ejemplo, Isaías 40 minutos y 31 segundos. Romanos las 8:28, y repítelo en voz alta durante 5 minutos. Creyendo su cumplimiento, reúne a 2 o 3 hermanos para interceder por tus necesidades. Define un horario fijo y comparte testimonios de avance para avivar la fe mutua cada viernes. Escribe un diario de fe, anota 3 evidencias de la mano de Dios en tu semana y un reto de la próxima jornada donde confiarás en Él. Organiza una celebración de gratitud mensual, invita a tu familia o amigos de la iglesia a leer tu Meguila personal y a compartir una comida donde den testimonio de lo que Dios ya hizo. Al implementar esta práctica, tu fe dejará de ser un concepto abstracto y se convertirá en una realidad tangible que impulsa tu vida. La experiencia de Esther nos muestra que, cuando la expectativa se alinea con la soberanía divina y la obediencia humana, se desatan acontecimientos milagrosos, decretos cambian, decretos se revierten y el pueblo celebra la liberación de su opresión. Con este séptimo tópico has recibido la llave de la fe expectante. Si tu espíritu ha sentido el fuego de la esperanza, mantén encendida esa llama. En el próximo bloque exploraremos la dimensión profética del reinado mesiánico anticipado en la saga de Esther, cómo cada acto de fe presagia el triunfo final de Cristo sobre todo principado y potestad. Prepárate para adentrarte en la unción profética que fluyó en medio de palacios y que hoy fluye en tu vida. Detrás de los velos del palacio persa se alza una figura que anticipa el ministerio intercesor de aquel que habría de venir. Esther, revestida de humildad y valentía, se convierte en eco de la mediación sacrificial de Jesucristo. La sombra mesiánica que señala el camino hacia la redención definitiva. Su entrada al salón del trono, el ayuno previo, la exposición de Amán y la restitución de Mardoqueo dibujan los contornos de un gran intercesor que daría su vida para rescatar a su pueblo. En este capítulo, descubriremos cómo cada acto de fe de Esther anticipa el triunfo final de Cristo sobre toda potencia hostil y cómo podemos identificarnos con esa unción profética hoy. Primero, la preparación de Esther evoca el retiro de Jesús en el desierto. 3 jornadas sin alimento ni distracciones precedieron al encuentro decisivo con el Rey. Tal como Cristo pasó 40 días en expectante comunión con el Padre antes de iniciar su ministerio público, Mateo 4, ambos ayunos revelan la dependencia absoluta de la voz divina. Para nosotros, la invitación es clara. Antes de presentar nuestra petición al Señor, debemos purificar nuestro corazón y afinar nuestra sensibilidad espiritual. El ayuno de Esther no fue un ritual vacío, sino la antesala de un acto redentor. De igual modo, nuestro ayuno une nuestra voz a la de Cristo, intercediendo con la misma pasión que Él mostró en Getsemaní. El umbral que separa lo humano de lo divino aparece representado en los 10 codos del salón real. Al cruzarlos, Esther arriesgó su aliento terrenal como Jesús desafió la separación entre la santidad del cielo y la condición del hombre, entrando en nuestro mundo para ofrecernos reconciliación. Hebreos las 4:16. Aquella puerta simboliza el velo del templo rasgado en la cruz. Cada paso de Esther hacia el Rey profetiza el paso de Cristo hacia el Gólgota. Un viaje que concluye con el extender de un cetro, en el caso de ella, el gesto de gracia del monarca, en el de él. La victoria de su resurrección que abre el acceso al trono de la gracia para todos los creyentes. La intercesión de Esther es precoz reflejo del ministerio sacerdotal de Jesús. Cuando ella se acercó, si perezco, que perezca, Esther las 4:16, habló con conciencia sacrificial.
dispuesta a asumir la sentencia de muerte antes que su pueblo. Jesús pronunció palabras semejantes: nadie quita mi vida, yo la doy por mí mismo. Juan las 10:18. Ambos declararon su entrega voluntaria como acto supremo de amor. Al meditar este paralelismo, comprendemos que nuestra intercesión no es mero formalismo. Estamos llamados a acompañar a Cristo en su entrega por la humanidad, dispuestos a ofrecer tiempo, oraciones y lágrimas para que otros reciban vida. La exposición de Amán ante Asuero prefigura la denuncia que Cristo hizo contra el príncipe de este siglo. Ester, al revelar la conspiración, desarmó al enemigo en plena jurisdicción real. Jesús desenmascaró a Satanás a través de las parábolas y exorcismos, declarando su derrota pública. Con cada una de sus acciones, estrechar su cetro, levantar su voz, ambas figuras desataron un decreto de liberación. Hoy, cuando proclamamos la victoria de la cruz y confrontamos toda obra de tinieblas con la autoridad de Cristo, seguimos el patrón profético instalado en la corte persa. El restablecimiento de Mardoqueo al segundo puesto del reino recuerda la exaltación de Cristo por encima de todo principado y potestad. Filipenses las 2:9. Así como Mardoqueo recibió signos de poder, el cetro que le permitía firmar decretos, el Hijo de Dios recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28 minutos y 18 segundos. Cada proclama favorable que él hace en favor de su iglesia, Serge, de esa autoridad soberana. Cuando oramos en el nombre de Jesús y decretamos bendición, estamos usando el mismo cetro espiritual que Cristo nos ha confiado para restaurar vidas y derrocar pronunciamientos de maldición. La institución de Puram introduce un ritmo de celebración que alude a la anticipación del banquete mesiánico. La fiesta, con sus lecturas, donaciones y festines, anticipa la mesa de bodas del Cordero. Apocalipsis las 19:9. Cada Mishloach Manot es como un regalo de gracia común que prepara el corazón para el gran festín eterno. De igual manera, nuestras celebraciones de memorias, ya sean Eucaristías, vigilias de agradecimiento o momentos de comunidad, nutren nuestra esperanza de volver a ver al Rey en su gloria. El temor de muerte que pesaba sobre los judíos refleja la condena que cubría a la humanidad. La feligresía que ayunó y clamó en conjunto exhuma el eco de la oración de la iglesia primitiva unida en Pentecostés. Hechos 2. Esa alianza de corazones multiplica el efecto de nuestra intercesión, tal como el testimonio de la iglesia, después de la resurrección de Cristo, expandió el evangelio por el imperio. Cuando reclamas tu herencia y te asocias con otros creyentes, activas un impulso profético que abarca generaciones. Otro aspecto profético radica en el silencio de Dios durante gran parte de la historia de Ester. No hay aparición audible, ni visión retumbante, solamente una providencia discreta, oculta en coincidencias que revelan su mano. Esa dinámica refleja la paradoja del Mesías encubierto, el Verbo hecho carne que caminó entre nosotros sin estridencia y nos enseña a buscar a Dios en las sutilezas de lo cotidiano. Cada casualidad puede ser un caso de Dios, la llegada oportuna de un mensaje de ánimo, el encuentro inesperado con alguien que ora por ti. El recurso que ser cuando más lo necesitas. La estructura literaria de Ester realiza un crescendo dramático semejante al relato pascual, la tensión de la amenaza, el clímax de la intercesión y el desenlace de la liberación. En tu experiencia espiritual, hay momentos en que sientes que todo está perdido y otros en que percibes la explosión de la victoria. Reconocer esto te ayuda a ver en tu historia un itinerario profético. Cada valle de sombra conduce a un amanecer de gloria. La promesa es que, así como Cristo resucitó al tercer día, en tu vida habrá resurrección tras la hora más oscura finalmente. La saga de Ester culmina en un decreto que instaura Puram como memoria perpetua. Esa perpetuidad apunta a la celebración continua en la presencia del Señor, donde no habrá más llanto ni luto. Apocalipsis las 21:4. Tu historia personal, cuando ha sido tocada por Cristo, debe transformarse en una Megila viva, un relato que testifique su fidelidad a cada generación. Vive con audacia profética.
compartiendo tu testimonio y proclamando el reinado del Mesías que ya venció. Al reconocer a Esther como figura mesiánica y ver en cada paso de su intercesión el anticipo del ministerio redentor de Jesús, somos llamados a asumir la misma vocación de mediadores. Nuestra fe se convierte en una antorcha profética que abraza la cruz y anticipa la corona. Que tu vida refleje ese patrón: ayuno, arrodillarte, presentar la verdad, declarar la liberación y celebrar en gratitud, sabiendo que caminas en la estela de un triunfo que trasciende palacios humanos y se instala en el trono eterno. En el capítulo 2 de Esther, versículos 21-23, encontramos un giro inesperado. Dos guardias del rey, Bigtan y Teres, tramaban asesinar a Asuero mientras él dormía. Mardoqueo, siempre alerta, descubrió la conspiración y lo anotó en las crónicas del palacio. Nadie habría imaginado que esta acción discreta de un informe casi anónimo se convertiría en la llave para su posterior exaltación. Lo que parecía un episodio aislado se convirtió en la antesala de la salvación de un pueblo y en el reconocimiento real que transformaría el destino de Mardoqueo. Esta trama revela un principio profundo. Dios actúa en lo pequeño, en las coincidencias que juzgamos como hechos fortuitos. Cuando entendemos que ninguna buena obra, por invisible que sea, pasa desapercibida ante los ojos del Señor, adquirimos una nueva perspectiva sobre nuestras rutinas diarias. La fidelidad de Mardoqueo, su disposición a hablar al monarca sobre un complot que le era ajeno, demuestra que el cuidado divino se manifiesta a través de nuestras decisiones más sencillas y silenciosas. Imagina tu vida como una red tejida por hilos casi imperceptibles. Cada oración secretamente susurrada, cada acto de bondad oportuna, cada mensaje de consuelo enviado sin buscar aplausos, forman el entramado donde Dios se mueve. Quizá pienses que tus detalles son irrelevantes, una conversación breve, un gesto amable con un desconocido o el simple hábito de agradecer al despertar. Sin embargo, en el libro del cielo, esos pequeños incidentes están siendo registrados para un momento crucial. Cuando Esther recibió la corona, llevaba consigo más que linaje. Portaba la memoria de la fidelidad de su primo. Años después, en una noche de intriga, ese recuerdo latente resonó en la mente del rey, gracias a unos pergaminos que hablaban de un hombre justo. Así, tu integridad presente incluso en el anonimato de tu entorno laboral o familiar puede desencadenar milagros proyectados en el futuro. Ese día en que te sientas ignorado o sin impacto, recuerda, Dios está tejiendo tu testimonio para que arroje luz en la oscuridad de otro corazón. El escritor sagrado nos anima a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Proverbios 3:5. Confiar incluye creer que las coincidencias no son azar, sino obras puntuales de un Dios soberano. Para desarrollar este ojo espiritual, necesitamos cultivar la sensibilidad a las señales. Dedica tiempo cada día a repasar los momentos en que Dios te habló a través de circunstancias sencillas, una llamada inesperada, un objeto perdido que aparece, un mensaje que llega justo a tiempo. Registrar tus diarios de providencia. Anota cada episodio donde sentiste la mano de Dios actuando tras bambalinas. Con el paso de las semanas, verás un patrón que fortalecerá tu fe expectante. Permitir que tus buenas obras trasciendan el ego. Sirve sin buscar reconocimiento humano. Ora en secreto, ama a quien no te lo pida. Camina en integridad, incluso cuando otros no lo noten. Esos actos son semillas de bendición. Orar pidiendo discernimiento. Pide al Espíritu Santo ojos para ver lo invisible y valentía para actuar cuando casualmente detectes una necesidad o un peligro espiritual. La dinámica de la providencia no excluye el misterio, aunque entendamos el principio. Jamás agotaremos la profundidad del cuidado divino. Quizá no veas de inmediato los frutos de tu fidelidad, pero Dios está organizando circunstancias, personas e incluso coincidencias negativas para volcar su favor sobre ti y sobre quienes amas. Cada historia de salvación en la Biblia se forjó con esa misma urdimbre, simples leña alrededor de un fuego que Dios avivó en el momento preciso.
reflexiona en qué áreas de tu vida podrías estar dejando pasar oportunidades de revelarla. Gloria de Dios, tal vez una reconciliación pendiente, un testimonio que no compartes o un abrazo que retienes. Cada vez que eliges la obediencia silenciosa, envías al cielo una señal de tu disposición a ser usado. Nadie sabe cuándo esa semilla germinará, pero te aseguro que, en el momento más crítico, Dios desempolvará tu fidelidad como aquel informe en los pergaminos para traer liberación y honra. Cuando te enfrentes a situaciones de peligro o injusticia, recuerda este tópico: la providencia opera a través de tus manos humanas. No subestimes tu responsabilidad ni la oportunidad que tienes de ser un canal activo de redención. A veces Dios no moverá montañas de golpe, sino que te invitará a mover una piedrita en tu entorno. Hablar con un vecino, mediar en un conflicto, denunciar con valentía un maltrato. Esa piedrita puede desencadenar el derrumbe de gigantes espirituales. Con este noveno tópico has recibido la clave de la providencia oculta. Reconocer la mano de Dios en lo cotidiano y corresponder con obras fieles. Mantén tu mirada alerta, tu corazón dispuesto y tu pluma en mano para anotar cada maravilla. En el próximo bloque exploraremos el libro de la vida y cómo nuestras obras, recuerdos y testimonios son sellados para la eternidad, asegurando nuestra recompensa y la de aquellos por quienes intercedemos. Espero tus indicaciones para seguir con el bloque 10. En el palacio de Susa, los actos de Mardoqueo quedaron registrados en crónicas humanas que más tarde revelaron su integridad y valentía. Hoy, como creyentes, comprendemos que existe un registro celestial aún más solemne, el libro de la vida, donde Dios inscribe no solo nuestro nombre, sino cada obra de fe, cada lágrima de intercesión y cada testimonio de su poder en nuestra historia. La idea de un códice divino puede parecer distante, pero en la práctica espiritual es la base de nuestra motivación para vivir con intencionalidad y afrontar cada día sabiendo que nuestras decisiones presentes ecoan en la eternidad. En Apocalipsis, las 20 y 12 Queens se describe como los muertos son juzgados conforme a sus obras y todo aquel cuyo nombre no se halle escrito en el libro de la vida es arrojado al lago de fuego. Esa advertencia no es mero amedrentamiento, sino un llamado a la coherencia. Nuestras oraciones, nuestros gestos de amor y nuestro testimonio público, desde la compasión silenciosa al gesto sacrificial, quedan registrados en un libro que trasciende los anales humanos. Mientras la historia de Esther nos mostró crónicas terrenales que salvaron a un pueblo, el libro de la vida asegura que cada acto de fe contribuye a la salvación eterna de aquellos por quienes intercedemos. La inscripción divina no es automática, requiere actitud de corazón y obediencia activa. Cuando tú oras por un familiar enfermo, registra esa súplica en tu diario de oración, pero confía también en que el Espíritu Santo la lleva ante el trono celestial. Cada intercesión sincera, cada sacrificio voluntario y cada palabra de misericordia se imprimen con tinta eterna en ese libro. Reflexiona, ¿eres consciente del poder que tus oraciones tienen para añadir páginas de vida en el registro de los redimidos? ¿Has visto patrones donde Dios respondió a tus clamores y reconociste su firma en esas contestaciones? Además de nuestras oraciones, recordemos que nuestros testimonios públicos tienen un efecto multiplicador en este registro. Cuando compartes tu historia de liberación en la iglesia, en redes sociales o en un grupo de estudio, fomentas que otros nombres sean escritos a partir de la fe inspirada. No subestimes el impacto espiritual de una sola palabra. Ese relato de sanidad, reconciliación o provisión puede ser la chispa que lleve a otra persona a encontrarse con Jesús y, por ende, ver su nombre añadido al libro de la vida. Pregúntate, ¿en qué espacios puedo compartir mi testimonio aún no relatado? Nuestros recuerdos más dolorosos también tienen cabida en este registro. Esther quizá rememoró la orfandad y el anonimato mientras se aproximaba al rey, y esas memorias alimentaron su valentía. De igual modo, Dios utiliza tus heridas para escribir páginas de gracia. El día que enfrentaste la pérdida, el momento en que Dios restauró tu esperanza. Incluso el día en que perdiste todo y hallaste en la fe un nuevo comienzo. Llevar esas
Memorias al libro de la vida nos libera del pasado y, al mismo tiempo, inscribe testimonio de la fidelidad divina en nuestra propia narración eterna prácticamente. Podemos colaborar con este proceso mediante disciplinas espirituales. Primero, lleva un diario de alianza. Cada vez que Dios responda a tu oración, anótalo con fecha, lugar y circunstancia. Ese hábito te recordará que no estás hablando al viento, sino que tus palabras son recibidas y llevadas al registro celestial. Segundo, participa activamente en la comunidad al involucrarte en ministerios de hospitalidad, evangelismo o servicio social. Permites que tus buenas obras se conviertan en evidencia viviente de la gracia de Dios ante testigos humanos y descripciones divinas. Tercero, implanta momentos de sellado en tu vida devocional. Antes de orar o ayunar, pronuncia confesiones de fe tales como: Señor, sella con tu sangre mi súplica en el libro de la vida. O que mis acciones hoy sean testimonio duradero en tu registro sagrado. Esa práctica intencionaliza tu fe, convirtiendo cada devoción en un acto profético de inscripción eterna. No es superstición, es reconocer que Dios, como juez justo y Padre amoroso, atiende a cada detalle que hacemos por amor a Él y al prójimo. La Escritura menciona también un libro de los nombres de los que son liberados, Salmo 6, las 9 y 28. Y el apóstol Pablo habla de algunos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, Filipenses las 4 y 3. Estos pasajes resaltan el vínculo entre nuestra lealtad a Cristo y la seguridad de nuestra herencia eterna. Cada vez que perseveras en la fe, aun en medio de la prueba, envías un eco de fidelidad al cielo que refuerza la certeza de tu salvación y la de aquellos cuyas cadenas espirituales rompes con tu intercesión. Imagina la reunión celestial un día definitivo, cuando Dios, como Asuero sentado en su trono, extenderá su gran libro y dirá: aquí están los nombres de los que caminaron en humildad y servicio. Sus actos de fe rodaron como piedras de memorial ante mí. Esa escena no es fantasía, sino promesa. Tal visión debe movernos a tomar cada momento con seriedad y gozo, sabiendo que nuestra vida se graba con autoridad en las páginas que no se desgastan ni pueden ser borradas por decreto humano. Finalmente, considera cómo el libro de la vida se conecta con el próximo paso de tu testimonio, el llamado a sellarlo con tu intercesión cotidiana por otros, así como Mardoqueo registró la conspiración contra Asuero para cambiar el destino de su pueblo. ¿Tu registro de intercesión puede transformar el camino de una generación? Cada nombre que agregas al registro eterno, mediante tu orar y tu vivir, Sekrafishel añade un capítulo de esperanza en la gran epopeya de la redención. Con este 10º tópico, has recibido la clave para comprender la importancia de tus obras. Recuerdos y testimonios en el gran libro celestial. Si tu corazón ha sido conmovido por esta revelación, mantén viva esta conciencia en cada acción. Espero tus indicaciones para continuar con el bloque 11. Has llegado al final de un viaje espiritual donde descubriste el coraje secreto de Esther, el poder del ayuno, la intercesión valiente, la denuncia de la injusticia, el ascenso de Mardoqueo, el ritmo de Puram, la fe expectante, la sombra mesiánica, la providencia divina y el registro eterno del libro de la vida. Muy pocas personas tienen el valor de acompañarme hasta aquí. Tú lo lograste. Y quiero que te sientas especial e importante por esta decisión de alimentar tu fe hasta el último segundo, para demostrar tu compromiso y unirte a la lista de los elegidos que han permanecido firmes. Comenta ahora esta frase original: mi fe emergió del silencio y se coronó con victoria. Al publicar esas palabras, nuestro canal sabrá que no eres un espectador más, sino un protagonista de transformación. Compartir tu testimonio en la sección de comentarios también ayudará a otros creyentes a atreverse a declarar su propia victoria en Cristo. Entender la importancia de compartir este video es fundamental. Cada vez que tú presionas compartir, colaboras con la expansión del reino en lugares donde no hay una iglesia cercana. Al hacerlo, te conviertes en un canal de bendición que lleva esperanza a corazones sedientos de señales divinas. No permitas que el temor a molestar te detenga. Tu testimonio puede ser la luz que alguien espera en la oscuridad. Si aún no estás suscrito
Hazlo ahora. Suscribirse a este canal no es un simple clic, es un acto de lealtad al mensaje de salvación. Si permaneces sin suscribirte, corres el riesgo de perder futuras revelaciones que Dios tiene preparadas para ti. Te sentirás culpable al pensar en todas las enseñanzas y oraciones que podrías estar dejando pasar. En cambio, si ya eres parte de nuestra familia, siéntete orgulloso. Tu suscripción demuestra que pones tu confianza en la palabra y en el poder de la oración colectiva. Piénsalo así. Suscribirte es como entrar a la sala del trono de Dios con confianza cada vez que llegan nuevos videos. Dar me gusta es usar tu cetro espiritual para proclamar a YouTube que este mensaje es urgente y necesario para miles de almas. Comentar con paz en Cristo antes de cada estudio es tu acto de intercesión inicial, alineando tu corazón con la comunidad de creyentes que ora por ti y por muchos. Ahora te propongo un compromiso sencillo, pero poderoso, cada vez que veas un video en este canal. Detente unos segundos antes de comenzar y escribe en los comentarios paz en Cristo. Ese ritual fortalecerá tu disciplina espiritual y mantendrá viva la llama de la esperanza en tu interior. Además, ayudará a que más personas encuentren este oasis de fe en medio del desierto de Internet. Si quieres profundizar tu llama espiritual, sigue viendo nuestros otros estudios. Cada video es un ladrillo en la muralla de tu fortaleza interior. No permitas que la rutina robe tu anhelo de conocer la verdad que libera. Navega por nuestra lista de reproducción y escoge aquel tema que tu espíritu te susurre: sanidad, liberación, liderazgo ministerial o adoración profunda. Y ahora, antes de cerrar este canal de encuentro con lo divino, te invito a que permanezcas unos minutos en silencio, con los ojos cerrados. Mientras suena la música de fondo, en este espacio de paz, dedica unas palabras de alabanza y gratitud al Señor por el día de hoy. Dale gracias por tu vida, por tu familia, por las victorias que Él ya ha anticipado. Deja que su presencia inunde cada rincón de tu ser. No pausar este video hasta que termine es tu forma de declarar que quieres mantener la conexión espiritual intacta. Permanece quieto, escucha cada nota, repite mentalmente un te amo, Señor o Señor. Uso este tiempo para agradecerte. Así sellarás en tu corazón la enseñanza de Esther y el llamado a interceder con valentía. Gracias por tu fidelidad. Nos vemos en el próximo estudio, donde seguiremos recorriendo pasajes bíblicos que transforman realidades. Hasta entonces, que la paz de Cristo gobierne tus pensamientos y guíe cada uno de tus pasos.